Hola, en este último video del cuatrimestre voy a explicar lo referente a dos unidades juntas de nuestro programa, que son la distribución de estadísticos y la estimación de parámetros. Van a quedar pendientes otros temas muy importantes como la prueba de hipótesis, la comparación de poblaciones y el análisis de la varianza. Pero creo que con este tema podemos cerrar un cuatrimestre bastante especial, bastante atípico por todo lo que sucedió en el mundo. Y bueno, yo creo que a través de la plataforma, a través de los videos, a través de los materiales, lo poco que pudimos estar en contacto, creo que ustedes hicieron todo lo posible, y nosotros también, para poder entender los temas, que no siempre estamos acostumbrados a desarrollarlos de esta manera, en forma virtual. Nos agarró muy de repente, no es que no se pueda hacer, se puede hacer. De hecho, estos videos que los hice ya quedan grabados en el canal de YouTube y me va a servir para futuras clases virtuales. Pero creo que es necesario una instancia presencial, por lo menos una instancia presencial a modo de integración, a modo de consulta y a modo de interacción, porque los temas de estadística no son muy obvios, no son de lectura solamente, sino son de prueba, error, ensayo, manipular las planillas de cálculo o el mismo Infostat. Así que es necesaria una instancia presencial, por lo menos para medir o para saber el grado de alcance y el grado en que ustedes pudieron aprender todo lo que nosotros intentamos enseñar. Así que bueno, por supuesto, todo lo que queda pendiente, para eso vamos a diseñar otras instancias de aprendizaje, creo yo un poco más cercanas en lo que queda del año, y para que no quede nada sin aprender. Es decir, no porque a mí me tocó cursar en el 2020, yo no di prueba de hipótesis y voy a egresar de mi carrera sin saber lo que es prueba de hipótesis. No, eso es una dificultad y nosotros, así como sorteamos todas las dificultades de este cuatrimestre, esa también la vamos a compensar. Pero con este tema vamos a cerrar nuestro programa y vamos a hacer ya en lo que queda de esta semana y la semana que viene el cierre del cuatrimestre. Para aquellos que no se conectaron tarde o que no alcanzaron a estar al día con los trabajos, vamos a extender un poquitito más hasta fin de mes, pero la idea es cerrar con esta unidad, ¿sí? Bueno, y esta unidad ya estamos entrando de lleno a lo que es la inferencia estadística. Si ustedes se acuerdan, cuando comenzamos con esta materia, yo les dije que la estadística se divide en dos grandes ramas. Por un lado, la estadística descriptiva, que tiene como objetivo analizar en forma exploratoria las características de un conjunto de datos, pero sin intención de extendernos. Es decir, todo lo que nosotros analizamos, todo lo que describimos es para esa muestra. En cambio, la estadística inferencial va más allá. Usa el análisis exploratorio, usa el análisis descriptivo para inferir conclusiones a una población, ¿sí? Que por su extensión es imposible estudiarla en su totalidad. Es por eso que surge la necesidad de hacer inferencia estadística. Imagínense que todas las poblaciones se pudieran estudiar en su totalidad. O sea que yo hoy puedo hacer un estudio donde quisiera calcular cuál es la proporción, el porcentaje de niños en toda la provincia que tienen cobertura social. Si yo pudiera estudiar a toda la población, entonces la estadística inferencial no existiría, ¿sí? Porque todo lo que yo calcule, la media, una mediana, una varianza, si calculo de una población, ya es el parámetro poblacional. La razón por la que existe la inferencia estadística es, como no puedo analizar toda la población,
Me tengo que conformar con una muestra que sea representativa y con lo que yo saque de la muestra voy a inferir a la población, ¿sí? Para eso, por supuesto, hay distintas técnicas y prácticamente toda esa parte de la estadística, que se llama inferencia estadística, es la que se aplica en la vida real. Porque salvo que haya un censo, todos los demás, las demás encuestas, los demás estudios, todo se hace en base a una muestra, pero con el objetivo de generalizar conclusiones para una población. Este tema está desarrollado en el material que está en la página Función Estadística, que tienen el enlace en la plataforma desde la página 141 en adelante. Y algunos temas que no están en el otro libro que se llama Estadística Matemática con Aplicaciones, que también está en la misma página. Así que bueno, voy a tratar de desarrollar lo más claramente posible, cosa de que puedan simplemente agregarle algo con el material. Bueno, tenemos entonces, primero que nada, una población. Imagínense una población con un montón de individuos, pueden ser animales, pueden ser árboles, objetos, y puede ser una población finita o infinita. Si bien hay una implicancia cuando se conoce el tamaño de la población, nosotros vamos a suponer que esta población es infinita, es decir, vamos a posicionarnos en el peor de los casos, población infinita. Y de esa población me va a interesar estudiar una cierta variable cuantitativa que sigue una distribución normal de parámetros mu y sigma. Es decir, si por ejemplo mi población está formada por todas las personas del mundo y de esas personas me interesa estudiar su estatura, yo voy a suponer que las estaturas se distribuyen normalmente, o sea, tiene una distribución normal con media mu y desvío estándar sigma. Es decir, si yo tuviera los millones y millones de habitantes, pudiera medir a todos, ¿sí? Pudiera medir a todos, sumo y divido por el total de habitantes, eso va a ser mu. Ese va a ser el parámetro poblacional. Y si sé calcular varianza y sé sacar raíz cuadrada para calcular el desvío estándar, obtendría sigma, que es el desvío estándar poblacional. Obviamente estos dos parámetros son desconocidos. ¿Sí? Imposible es hacer eso que le estoy diciendo. Entonces, si a mí me interesa saber cuál es la media poblacional de estatura de todos los habitantes de la Tierra, voy a tomar una muestra aleatoria de tamaño n. Ahí sí tengo valores conocidos. Esta es la estatura del sujeto 1, la estatura del sujeto 2 y la estatura del sujeto enésimo. ¿Sí? La primera conclusión a la que vamos a arribar es que si yo calculo la media de esta muestra, esta es una muestra, imagínense una muestra de tamaño 20. Calculo la media de esa muestra. Esa media se llama media muestral y se simboliza así, como aprendimos en las primeras unidades. X con una barra arriba. Cuando la media es poblacional, usamos la letra griega mu. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo otra muestra del mismo tamaño? Imagínense, puedo tomar un montón de muestras. Esta es una muestra. Puedo tomar otra muestra y voy a tener otra media. Y así voy tomando muchas muestras. Recuerden que este x1, x2, x3 no son muestras. Estos valores forman una muestra. ¿Sí? Eso quiero aclarar porque uno suele confundir y dice voy a tomar muestras de suelo. En realidad uno toma una muestra de 5 porciones de suelo. ¿Sí? Entonces, en los laboratorios a veces suelen llamarle muestra a una unidad de observación y nosotros le llamamos muestra a un conjunto de unidades de observación. Bueno, el tema es que si tenemos muchas muestras y de cada una calculamos la media muestral, resulta que la media muestral no va a ser la misma, sino que va a variar. Por lo tanto, va a ser una variable. Y como esa muestra es aleatoria, esa variable media muestral también va a ser aleatoria.
Por lo tanto, estamos en presencia de una nueva variable aleatoria que se llama media muestral, que va a seguir una distribución normal con media mu, y acá está lo importante. El desvío estándar de la variable aleatoria media muestral va a ser igual al desvío estándar poblacional sobre raíz de n, es decir, el tamaño de la muestra. Como podrán ver, cuando mayor es el tamaño de la muestra, menor es esta medida de variabilidad. ¿Sí? Entonces, la primera conclusión es que si en una población una variable sigue un modelo normal con estos parámetros, si yo tomo una muestra aleatoria de tamaño n, la media muestral también va a seguir una distribución normal con parámetro mu y sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Pero acá hay un conocimiento previo que es el de la normalidad de la variable. Veamos ahora nuevamente una población donde la variable que a mí me interesa sigue un modelo que no sé cuál es. O sea, yo sé que esa variable tiene una media desconocida y un desvío estándar desconocido, ¿sí? Pero además también desconozco su distribución. Hace un rato les dije, mu y sigma son desconocidos, pero la distribución es normal. Ahora, encima que no conozco los parámetros, tampoco sé qué modelo distribucional tiene esa variable. En ese caso, tomo una muestra de tamaño n y parece que la conclusión es la misma. La media muestral va a seguir una distribución normal con estos parámetros. Sin embargo, esta conclusión que hoy en la filmina anterior la dije y no hice ninguna aclaración más que el conocimiento distribucional de la población, ahora resulta que le voy a poner un requisito. La media muestral va a seguir una distribución normal con parámetros mu y sigma sobre raíz de n cuando n, es decir, el tamaño de la muestra, tiende a infinito. ¿Qué significa que tiende a infinito? Y bueno, en matemática es aplicar límite. Pero en la práctica, n tendiendo a infinito significa un n grande. Y lo suficientemente grande, según simulaciones que se hicieron, dan que con n igual a mayor a 30 ya tenemos un n suficientemente grande. Entonces, si tomo una muestra de tamaño 30, 40, 50, puedo decir con mucha confianza que esto se cumple. Pero eso no es una casualidad, eso es un teorema y está demostrado, y es el teorema más importante de toda la estadística. Se llama teorema central del límite. Entonces, ¿qué dice el teorema central del límite? Dice que si yo tomo una muestra de tamaño n de una población cualquiera, la media muestral va a seguir una distribución normal de parámetros mu y sigma sobre raíz de n cuando n tiende a infinito. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de muestras, lo mejor es que sea grande. ¿Por qué? Porque significa que a esa media muestral yo le voy a poder aplicar todas esos cálculos que ustedes hicieron de la distribución normal. Si no fuese una muestra grande, que se da en la mayoría de los casos, no voy a poder usar esta distribución. Y ahí voy a tener que buscar otra alternativa, ¿sí? Pero lo que tienen que saber es que esto es una conclusión muy importante y es, como les dije, el teorema más importante. Es el teorema central del límite. Bueno, en el próximo video vamos a